Queridos televidentes, sean todos bienvenidos a su programa Jesús Evangelio. Como cada momento estamos aquí nosotros prestos para compartir y tener estas experiencias, para darles estas enseñanzas y para que a la luz del Evangelio y de la doctrina de la Iglesia nosotros podamos compartir, reflexionar y escuchar estos momentos importantes que en nuestra vida también nos pueden ayudar. Hoy me acompaña Alejandro. Alejandro, qué alegría tenerlo hoy en este programa. Y bueno, vamos a tener el tema hoy del Día de los Santos Inocentes. Claro que sí. Hoy, 28 de diciembre, celebramos los Santos Inocentes. Una fiesta que nos tiene que conmover a nosotros como iglesia y que vamos a reflexionar. Así que bienvenidos todos ustedes, queridos televidentes, transmitiendo para ustedes desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote acá en La Ceja. Entonces, qué bueno compartir con ustedes, encontrarnos de nuevo en estos programas donde reflexionamos en torno a nuestra vida cristiana y que nos enseñan a vivir de una manera más coherente y sobre todo, no tanto como cristianos pasivos, sino cristianos activos, comprometidos con la palabra. Ahora los invitamos a nuestra siguiente sección, Escucha la Palabra. Continuamos entonces en nuestra meditación, en este programa y sobre todo en esta sección de la palabra. Vamos a tomar entonces de la profecía del profeta Jeremías, que nos dice: se oyó una voz en Ramá, llanto, gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. Hoy, cuando meditamos acerca de los santos inocentes, tenemos que dar como unas pautas acerca de este tema. Esta fiesta que celebra hoy la Iglesia, este acontecimiento que hoy la liturgia de la palabra nos trae, sitúa entonces dentro del acontecimiento de la infancia de Jesús. También entonces explica en un sentido más teológico lo que representan los santos inocentes, lo que nosotros celebramos el 28 de diciembre, a puertas de terminar el año civil. Vamos entonces a tocar esta palabra que ya expresamos desde el profeta Jeremías en 3 puntos. El primero sería entonces, ¿qué representan los inocentes? Y entonces vamos a decir que esos a los cuales nosotros nos referimos como inocentes son los que sufren en el mundo y sobre todo los que sufren las injusticias. Bienaventurados los que sufren, diría también el Evangelio. La fiesta o la conmemoración de los inocentes es un recuerdo de eso, de los que sufren, pero de los que sufren a causa del Evangelio. Los que han llevado a Jesús, su Evangelio, su testimonio, su vida por todo el mundo y que han sufrido. En un segundo momento, los inocentes nos recuerdan la sangre. Esa sangre que ellos derramaron, esa sangre que ellos regaron por el suelo, que también hace como relación con la sangre de Cristo. Entonces vamos a decir que la sangre de los inocentes une a la sangre de Cristo, que más tarde Cristo con su sangre, lo profesamos nosotros también, Cristo con su sangre ha dado vida. La sangre de los inocentes es la sangre entonces de la vida, porque también fue la sangre de que Cristo derramó. Y en tercer momento entonces nos exhorta el profeta Jeremías a tener compasión, justicia por los más vulnerables, por los pequeños y los débiles. La apuesta del Evangelio siempre ha sido esa, los débiles, los pequeños. Nosotros tenemos que prestar atención de una manera importante a los pequeños, a los débiles. Es por eso que celebrar los inocentes es celebrar a aquellos que sufrieron,
que derramaron su sangre, que son débiles, pero que son grandes en el reino de los cielos. Así es, queridos hermanos que se encuentran allí en las pantallas viendo este programa. Hemos escuchado cómo la palabra de Dios nos ilumina también y nos muestra rasgos sobre este momento, sobre esta fiesta que hoy la Iglesia Católica Universal celebra y conmemora. Y es importante iniciar el contexto de por qué esta fiesta y qué pasó. Recordemos que cuando Jesús nace, la estrella en Belén se presenta, los Reyes Magos van en busca de este rey, pero ellos van donde Herodes creyendo que él era el rey, que la estrella estaba anunciando. Pero cuando Herodes se da cuenta que no, que era un niño que estaba en pañales, porque ya la profecía así lo decía, entonces él envía a sus soldados, a su ejército, a matar a todos los niños menores de 2 años, ahí en Belén de Judá. Y por eso se presenta este genocidio, este momento fuerte, tan sangriento, donde estos bebés se convierten, como nos lo dicen los obispos de los siglos IV y V en sus homilías, en los primeros mártires de Cristo. No lo conocieron, no profesaron con su lengua la fe ni el nombre de Jesús, ni en su mente y en su corazón tenían la cristiandad o esa esperanza de la venida del Mesías, pero fueron esas primeras personitas que con su acto pudieron dar honra y gloria a Jesús, que recién nacido ya mostraba los prodigios, ya mostraba las hazañas de ser el rey no solo de Israel, sino de cada uno de nosotros, de los cristianos. Hoy se conmemora la muerte de todos esos pobres niños inocentes. No sabemos cuántos con exactitud, tampoco sabemos el día exacto, pero sí sabemos que fue una cantidad que fue alarmante, porque fue a todos los niños menores de 2 años. Y podemos encontrar, Joan, pues más que todo como el propósito de lo que celebramos hoy, lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, allí en el capítulo 2, versículos del 13 al 18. Hay que hablar de una intención, y de un contexto particular. Está el rey Herodes, que es el rey de Judea, y se proclama que ha nacido un niño, y que ese niño es el Salvador del mundo, el Mesías, el esperado. Entendamos todo este contexto del pueblo de Israel y de todo el pueblo que esperaba la promesa del Mesías, que nacería del linaje de David, de una mujer, para ser el Salvador del mundo. Pero resulta que este rey no nace como un rey más del mundo, como los reyes del mundo, entre riquezas, entre lujos, entre personas que los cuidan. No, este rey nos trae desde su nacimiento, desde el momento de su concepción, nos trae una lección, y es que el reinado no está en el poder humano. El reinado de Cristo se encuentra en su misma esencia, en que es el Hijo de Dios. Y particularmente, mis queridos hermanos, pues se encuentra el rey Herodes, y el rey Herodes siente envidia, siente soberbia, porque ha nacido alguien que puede quitarle el protagonismo que él tenía para su reino. Y por ello es que expide ese decreto en que se maten a todos los niños menores de 2 años, para que, dando esta orden, allí pudiese eliminar al niño Jesús que había nacido. Y ya todo lo demás pues lo sabemos, la huida a Egipto a causa de todo esto que pasa, pero hoy conmemoramos en la iglesia entonces eso de los santos inocentes. Son esos niños que el rey Herodes mandó matar solo con el propósito de eliminar a Jesús, de eliminar al Salvador del mundo, y no lo pudo hacer. Pero hoy es un día para recordar a esos mártires pequeños que derramaron su sangre siendo inocentes, sin poder defenderse. Y esta conmemoración, esta fiesta de la iglesia hoy, nos tiene que llevar a una realidad ya muy particular y que sigue siendo muy actual hoy. Es a cuidar la vida como un don de Dios y a proteger la dignidad humana. Alejandro y queridos televidentes, ya cuando nos metemos, nos hondamos aquí en nuestra realidad, en el hoy, vamos a ver muchos actos de nuestra sociedad que recuerdan este suceso bíblico.
El rey Herodes era un rey político, ¿sí? Y nosotros vemos cuántos estados, cuántos países, cuántas naciones se encuentran en estos momentos dando derecho y libertad al aborto, desde cualquier circunstancia. Y es aquí donde nosotros empezamos a ver a estos nuevos santos inocentes. Nosotros vemos también cómo muchos países y naciones están aprobando la eutanasia. Y es aquí donde vamos a ver otros nuevos santos inocentes, porque son esas personas que tienen aún derecho a la vida. Y la Iglesia en su magisterio, la Iglesia en su enseñanza y desde la doctrina y el Evangelio siempre nos ha dicho sí a la vida. Y nosotros debemos ser esas personas comprometidas. Por eso, como decía Alejandro al principio, no debemos ser solo católicos pasivos. Debemos ser esos cristianos católicos activos, comprometidos con la fe, con la esperanza y con la caridad de poder decir siempre sí a la vida. A veces nosotros tenemos esa dificultad de quedarnos callados ante las situaciones. Y no solo eso, Alejandro, también podemos ver en algunos lugares, en algunas parroquias, en algunos pueblos, como cristianos católicos, así llamados, de sacramentos, de Eucaristía, de rosarios, los ve uno marchar o votar o firmar o promover en sus redes sociales o en sus conversaciones, en sus tintos, el aborto, la eutanasia. No, es que el niño viene con X enfermedad, ¿cómo lo van a traer al mundo? No, pero es que la situación socioeconómica de la familia, ya son 2 hermanos, otro más. No, que esa pobre abuelita lleva 8 años en cama. Pero cuando es fuera, cuando es del otro lado, no nos toca. Pero cuando nos toca con un familiar, ahí sí nosotros quisiéramos decir, no, aún tienen el derecho a la vida. Es por eso, queridos televidentes, que nosotros, cristianos católicos, debemos ser pro vida. Debemos ser esas personas que digamos sí al Señor y digamos sí a la vida. Exactamente, entonces esta fiesta que conmemoramos hoy 28 de diciembre nos tiene que poner en ese contexto de proteger la vida en cuanto a la dignidad humana, cosa que hoy en día pareciese que esta fiesta que sucedió hace tantos siglos, pues por eso decimos que sigue siendo tan actual, porque precisamente la vida que en ese momento no era respetada, hoy en día sigue siendo igual. Es la situación de tantos niños y jóvenes que en definitiva hoy siguen teniendo esa necesidad vital, esa falta de acceso a la educación, a la salud y a tantas realidades que no debieran pasar. Entonces, en este momento tenemos que situarnos en consonancia con esta conmemoración y con esta fiesta que celebra la Iglesia hoy. Primero, porque el cristiano debe ser defensor de la vida. Usted decía algo, Johan, muy, muy importante, y es que duele ver tantos cristianos que incluso siendo practicantes activos de los sacramentos y se encuentran en estas marchas pro aborto, pro eutanasia. Nosotros, los cristianos, tenemos que ser radicales ante estas propuestas que el mundo pretende darnos y tenemos que ser los primeros defensores del magisterio de la Iglesia Católica, y no solo del magisterio, sino de los dones que Dios le ha entregado al hombre y que son inviolables. El don de la vida es un don que a nadie se le puede quitar, por eso a nadie le es permitido tomar otra vida. Y por eso defendemos nosotros los cristianos la vida humana desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Y por eso ese compromiso tiene que afianzar nuestra espiritualidad. Porque si somos cristianos de solo nombre, si somos cristianos que vamos y practicamos los sacramentos, pero estamos a favor de estas prácticas, pues no tiene sentido una fe así. Por eso la reflexión en este día, más que en un mero hecho de conmovernos el corazón por lo ocurrido hace tanto tiempo, tiene que ser el hecho de que estos niños representan a unos que hoy pasan hambre, a niños que son abandonados, a niños que son maltratados en sus propias casas incluso, y que no cuentan con el acceso a esas realidades mínimas que todos deberíamos tener. Alejandro, retomando esta idea que usted ya nos plantea, que es el dolor, el sufrimiento,
de estos niños, de estas personas inocentes, quiero también retomar el versículo 18 de este Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, donde nos dice: un clamor se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere consolarse porque ya no existen. Sí, ¿cuántas madres no llegan al atrio del templo con el féretro de sus hijos? Porque se los ha arrebatado la guerra, porque la violencia de pueblo, de barrio, la delincuencia común ha hecho desastres en sus vidas y en sus familias. Como también vemos nosotros que el sufrimiento de estas madres, de estos padres, de estas familias que lloran la pérdida de sus hijos, que pierden a sus familiares por tantas circunstancias, como el mismo gobierno a falta de oportunidades, como el mismo gobierno a falta de esas ayudas pueden convertir a familias que lloran, a familias que sufren, a familias que han perdido a sus hijos. El llanto es eterno y no es un llanto solo de lágrimas en los ojos, es un corazón desgarrado que ha perdido un ser querido. Nosotros tenemos quizás casos, muchas personas pueden dar testimonio de cuántas personas han sido arrebatadas en su familia por una bala perdida, cuántas personas y territorios han sufrido por un atentado, por una explosión, y cómo quizás grupos al margen de la ley o grupos de delincuencia común de barrio se han llevado a personas inocentes, y no porque no tuvieran pecado, pero son inocentes porque no tenían nada que ver con ese problema, con esa guerra, con esa situación. Y es lo mismo que pasó con estos niños. Estos niños ni siquiera sabían que existía un Jesús, ellos ni siquiera sabían que había un tal Mesías, no lo sabían, pero murieron y derramaron su sangre, y esa sangre se une a la sangre de la cruz, de la redención y del Calvario, con la cual nosotros hemos sido restaurados y hemos sido salvados. Es verdad, esto que sucede, pues ya lo hemos dicho en varias ocasiones en este programa. Primero, conmueve el corazón, pero segundo, nos pone en un ambiente donde nosotros tenemos que ser corresponsables con la vida humana. Uno desde que nace es un ser comunitario por naturaleza. Uno no está solo en la vida, no es posible sobrevivir solo. Por eso Dios vio que Adán estaba solo y creó a la mujer, Eva, para que estuviera con él, para que fuera compañía. Así nosotros no estamos solos en la vida. Y es muy importante que en la sociedad nos comprendamos, nos solidaricemos con el otro, con aquel que sufre, con el pobre, protegiendo la vida como el don preciado que Dios nos ha dado. Eso es algo muy importante porque, mis queridos hermanos, cuando uno aprende a proteger al otro, a proteger la vida del otro como si fuera la vida propia, entonces ahí está siendo misericordioso. Hay que aprender que Dios nos dé la misericordia que tanto nos falta a muchos seres humanos. De pronto, cuando vemos a alguna persona sufriendo, a algún niño en la calle, trata de blancas, tantas noticias por la televisión, que nosotros tenemos que ser los encargados, queridos hermanos, de que la paz reine en el corazón. Porque el primer responsable de la paz, pues es cada uno de nosotros. El primer responsable de la dignidad humana es cada uno de nosotros. Tenemos que empezar por evangelizar, primero en el hogar y luego ya a nuestros allegados, a nuestros seres queridos. En la forma, mis queridos hermanos, en que seamos protectores de la vida, defensores de la dignidad humana, que seamos corresponsables con esta tarea, pues en esa medida seremos verdaderos hijos de Dios. Un hijo se preocupa de su padre, de las cosas de su padre. Jesús, más grande, se perdió en el templo porque estaban las cosas de su padre. Perdámonos también nosotros, en el buen sentido de la palabra, en las cosas de nuestro Padre. Aprendamos a entablar con los demás y que los demás vean en nosotros la mirada de Cristo. Tenemos que reflejar eso, esa es nuestra responsabilidad como cristianos, reflejar ante el hermano la luz de Cristo. ¿Y cómo la reflejamos? Protegiendo la vida humana. Y la familia la vida no solo se protege, no abortando y no a la eutanasia. La vida se protege cuando cuidamos al otro, cuando no le pegamos a nuestros seres queridos, cuando no tenemos violencia intrafamiliar o psicológica en nuestra propia casa. Así también se protege la vida. Dios crea la vida, pero en nosotros está multiplicar esa vida
para el bien. Y hoy que recordamos a estos pequeños que murieron inocentemente, eso tiene que repercutir en nosotros, en nuestro corazón, para que seamos los primeros protectores de la vida humana y alzar nuestra voz ante las injusticias que la sociedad, que el mundo de hoy nos presenta. Claro que sí, Alejandro. También, ahorita que usted nos recordaba al inicio, el momento de la huida a Egipto. Recordemos que el pueblo de Israel allá fue esclavizado, allá fue deportado, allá incluso perdían su fe. En este tiempo encontramos en los primeros libros de la Sagrada Escritura. Pero ahora un ángel se le aparece a José en sueños y le dice: toma a tu esposa María y toma al niño y dirígete a Egipto. Ahora Egipto se convierte como en ese resguardo, en ese refugio donde se va a conservar al Mesías, al Salvador. ¿Para qué? Para que no perezca a manos de este rey malvado, que como usted también nos decía, la intención del rey no era matar a los niños porque sí, porque es que su intención era, vamos a acabar con todo. No, su intención solo era matar a Jesús. Y como él no lo conocía y no sabía qué dice, matemos a todos por igual. Pero ¿qué pasa? José, al recibir este sueño, se convierte en ese protector. Eso que usted acaba de decir es una reflexión en la cual nosotros nos debemos quedar. Ahora nosotros, ¿qué decisión vamos a tomar en nuestra vida? Es que nosotros a veces tenemos esos momentos en que sí, la vida, sí a la oración, y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos. Y es que la lucha es constante, la lucha es permanente. Y nosotros debemos decir sí a la vida en todo momento. Nosotros debemos estar conscientes de que nuestra vida de cristianos nos lleva a eso. Que yo no puedo salir, que yo no sé qué hacer, que yo no tengo cómo. Pues la oración constante y permanente para que todas estas ideologías, todos estos pensamientos del aborto, de la eutanasia, del genocidio, del homicidio, de las famosas limpiezas urbanas que hacen en algunos territorios, terminen, para que la paz pueda reinar en cada uno de nosotros. El mismo Jesús desde su nacimiento ya viene afrontando estos momentos difíciles, estas dificultades grandes que se le presentan en la vida, pero el ángel del Señor fue enviado. O sea que Dios siempre está con nosotros. Así hayan momentos de muerte, así haya cruz, así hayan pérdidas, pero el Señor ya está siempre con nosotros. Es abrirle nuestro corazón y estar prestos, estar dispuestos. La invitación es, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante para que no hayan más muertos inocentes? ¿Cuál es nuestra decisión? Para que ahora seamos constructores de vida, para que seamos promulgadores de paz y para que con nuestro actuar podamos decir verdaderamente somos cristianos. Así es, y no solamente que nos ponga esta fiesta en la protección a la vida, a la dignidad humana, también hacer una exhortación a las personas que sienten envidia, que sienten soberbia, como aquel rey Herodes malvado que no supo entender que había nacido alguien que no lo iba a destronar, pero que sí le iba a dar una lección muy importante desde aquel momento de su nacimiento, la lección de la humildad, la lección de que el poder pasa, pero Cristo no pasa. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta sección del programa. Comprometámonos entonces a ser los primeros defensores de la vida y de la dignidad humana. Los invito para que pasemos a nuestra siguiente sección, Conoce un corazón. Gracias por seguir conectados con nosotros en este bonito y querido programa desde acá, desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. Estamos en esta sección llamada Conoce un Corazón, en donde vamos a tratar sobre un gran modelo sobre el tema de hoy, que es el de los santos inocentes. Bueno, pues vamos a hablar de Moisés. Moisés, este gran patriarca del Antiguo Testamento, pues nos va a mostrar un paralelo muy importante en ese tema de los santos inocentes. Recordemos que los santos inocentes lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, en donde el rey Herodes, por miedo a que iban a ser un nuevo rey, sabiendo que él era el rey de Judea, pues va a decir, ¿cómo es posible eso? Tengo que hacer
todo en mis manos para que ese niño no nazca. Y por eso hace este infanticidio. Tantos niños que mueren protegiendo a Jesús sin conocerlo, dan su vida, dan toda su sangre para que el Hijo de Dios, para que ese Dios encarnado pudiera nacer en la Sagrada Familia de Nazaret. Por eso Moisés, si nos vamos a esa lectura del libro del Éxodo, pues nos vamos a encontrar esto tan bonito y tan importante, en donde así como después de que el rey Herodes quiso matar al niño Jesús, el Señor hizo todo para que San José pudiera salvar a su hijo adoptivo y pudieran salir hacia Egipto. De esta misma manera, en el Éxodo también vemos cómo Moisés fue salvado. Fue salvado por su madre, que lo lanza por una balsita, una cuna, por el río Nilo. Y es ahí donde es rescatado por la hija del faraón. Por eso, hermanos, es tan importante eso. Así como fue salvado el niño Jesús, también es salvado Moisés. Es rescatado. La palabra Moisés significa eso, rescatado, sí, arrancado de las aguas. Y de esta manera vemos cómo Jesús es el nuevo Moisés. Porque así como Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es aquel que va a nacer en nuestros corazones, va a salvarse de la muerte de Herodes para darnos vida. Asimismo, Moisés también es arrancado de las manos de las decisiones del faraón y justamente es en su mismo palacio en donde es rescatado. Porque así como Moisés pues salvó, y así como Moisés dio la salvación, dio la libertad física a todos los hebreos en Egipto, pues asimismo Jesús va a dar la salvación, va a dar la libertad del pecado y de la muerte a todos los cristianos, a toda la humanidad. Por eso es tan importante que veamos esta figura de Moisés, en que cada día la podemos recordar y también podíamos interceder, pedir la intercesión más bien hacia Él. Porque normalmente nos quedamos pidiendo intercesión con los santos del Nuevo Testamento. Qué bonito también que podamos tener la figura de estos grandes santos del Antiguo Testamento para pedir la intercesión. Que sea la imagen de Moisés que guía, esa imagen de Moisés como buen patriarca, como buen hombre que liberó, que caminó junto con su pueblo, que no se separó de su pueblo hasta poder lograr ver la tierra prometida. Y es así como aquel que abrió el mar rojo por medio de su bastón y por medio de la autoridad que el Señor le había dado, pues ese mismo Moisés, ese mismo líder, levantó sus manos para orar por su pueblo. Recordemos muy bien cómo cuando Amalek ataca a los hebreos, cómo ataca a Moisés y a los hebreos, pues en esa pelea, en esa disputa, cada vez que Moisés levantaba las manos, pues el pueblo de Israel ganaba. Y cuando las bajaba, Amalek iba ganando. Al final, Moisés ganó. Al final, el pueblo de Israel ganó. ¿Por qué? Gracias a la oración. Entonces, miremos y tratemos de imitar ese papel de Moisés. Ese Moisés que lidera, que ama, que es compasivo, pero sobre todo que ora. Por eso, como papá, como mamá, como líderes de una comunidad, líderes de una familia, de una casa, debemos que ser de esta manera. No solamente con nuestro comportamiento, no solamente dando buen testimonio, no solamente con bonitas palabras o corrigiendo a los demás, también orando. También la salvación, la gracia se alcanza es de rodillas, orando no solamente por mí, sino también por toda mi familia, orando para que el Señor pueda hacer su voluntad y no la voluntad de cada uno de nosotros. Por eso es la invitación para que tratemos de imitar a Moisés, este Moisés que es un gran líder y es un gran patriarca que encaminó así la vida a una tierra que emanaba leche y miel, que era su pueblo de Israel. Y asimismo Jesús, que se encaminó y que nos dio su vida. Por eso este 28 de diciembre no es para hacer bromas como comúnmente lo tenemos. Este 28 de diciembre no es para hacer piruetas y picardías.
Este 28 de diciembre es un día muy serio, es un día en que nos recuerda que hay que morir por Cristo, que hay que dar la vida por Cristo y por los demás, que si queremos ser verdaderos cristianos no debemos que dejarnos atormentar. Lastimosamente tenemos santos inocentes hoy en día. Vemos cómo hay infanticidios, vemos cómo hay nuevos Herodes hoy en día. Cuando vemos en el aborto, en la eutanasia, vemos cuántas personas inocentes pues terminan su vida. Es la invitación para que podamos tratar de imitar a ese gran patriarca Moisés. Muy bien, queridos hermanos, gracias por permanecer con nosotros en su programa Jesús Evangelio. Hoy con este tema tan importante, los santos inocentes. Hoy 28 de diciembre, a puertas de culminar este año 2025, seguramente en nuestros hogares las fiestas, los festejos por esta celebración de Navidad que hemos pasado, pero el del fin de año que se acerca, los invitamos a la mesura en sus casas, con el licor, no nos excedamos, para que pasemos unas fiestas tranquilas. El exceso nunca es bueno, y cuando nos excedemos en estos vicios, pues lo único que hacemos es traer problemas a nuestra familia. Por eso, vivamos con alegría, con gozo, y más que la fiesta, arreglemos la fiesta del corazón, que el niño Jesús nazca en nosotros, como esa luz en nuestro caminar. Encomendemos al Señor este año que vamos culminando, pero el año que vamos a empezar, que vamos a iniciar ya en contados días. Así es, agradecerles a cada uno de ustedes, mil y mil gracias. Recordarles también que no se despeguen de estos nuestros programas. Seguiremos aportando y seguiremos transmitiendo nuestros programas incluso en medio de estas fiestas. Los invitamos para que también nos sigan a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y también en los canales regionales del Oriente Antioqueño, de las emisoras y de todos los medios que nos transmiten.